otra vez ha vuelto a pasar. Un estudio indie saca otro juego que va a ser un éxito y que por enésima vez Nintendo vuelve a demandarlos sin razón. Hola, seguramente ya estéis al corriente, pero Pocket Pair, el estudio detrás de Palworld, va a lanzar un juego de granja llamado Pal Farm, que es un juego pues mucho más tranquilo que Palworld, ya que te dedicas a cuidar de tu huerto con pals, ya que es un spin-off de Palworld. Y... ¿adivináis qué ha pasado? Bueno, adivinar no, porque ya viene en el título del vídeo. Pues que efectivamente los fans de Nintendo les han criticado por ser un plagio de Animal Crossing y Pocopia. Vamos a leer la crítica y luego lo analizaremos más a fondo. No, los autores de Palworld no son magos, y les sorprende tener que aclararlo por todas las acusaciones que reciben por su nuevo juego. Muchos han estado criticando a Pocket Pair porque Pal Farm presenta una experiencia parecida a la de Pocopia, título ambientado en el universo Pokémon. El último Nintendo Direct desveló la existencia de un nuevo proyecto en el universo Pokémon que, con el nombre de Pocopia, deja las batallas a un lado para centrarse en ofrecer una experiencia más cozy. Días después, los padres de Palworld sorprendieron a su comunidad de fans presentando un título llamado Pal Farm, que llevará a los pals al género de la simulación de granjas. La cercanía entre ambos anuncios ha hecho que más de un jugador acuse al segundo estudio de plagiar la nueva obra de The Pokémon Company. De hecho, hay tantas personas quejándose de ello que los desarrolladores han salido a la palestra para señalar que el argumento no tiene ningún sentido. Bucky, el director de publicación de Palworld, ha abierto el tema con una publicación de Twitter que expresa asimismo sus sentimientos ante la cantidad de usuarios que están acusando a Pocket Pair de copiar la experiencia de Pocopia. Era de esperar que hubiera un cierto porcentaje de gente tonta y gruñona cuando se anunciara Pal Farm, y también se esperaba una cantidad menor de RIP Pocket Pair. Pero me sorprende cuánta gente piensa que somos desarrolladores de nivel mago capaces de hacer un juego en una semana. Los sombreros de papel de aluminio han salido con fuerza. Evidentemente, el anuncio de Pocopia no impulsaron el desarrollo de Pal Farm. Según parece, ambas empresas decidieron llevar sus respectivas licencias al terreno cozy, más o menos al mismo tiempo, y han trabajado de forma paralela desde entonces. Aún así, hay quien piensa que Pocket Pair ha tenido tiempo de montar su proyecto en los 12 días que han pasado desde la retransmisión del Nintendo Direct. Y aquí hago un pequeño inciso, ya que hoy en día sabéis que crear un juego lleva muchísimo tiempo y recursos, por lo que seguramente después del éxito de Palworld pensaron en hacer un juego más de tranquis y de pasarlo bien en tu granja y ver cómo crecen tus lechugas. Y obviamente todo eso en 12 días es totalmente imposible de hacer. ¿A qué mente se le ocurre pensar que en 12 días han creado todo un juego de granja? Es que es imposible. Por lo que obviamente no han copiado el juego de Pokémon ni mucho menos, sino que simple y básicamente han coincidido. Continuemos. Nintendo sigue realizando movimientos en su demanda contra Palworld. Sí, esta gente no se cansa de demandar. De hecho, no me extrañaría nada que les demandaran otra vez por Pal Farm. Es bien sabido que Nintendo y Pocket Pair no tienen precisamente la mejor de las relaciones. Palworld ha sido acusado de plagio de Pokémon prácticamente desde su primera presentación, y los padres de Super Mario decidieron demandar a los desarrolladores en septiembre de 2024 por infringir múltiples derechos de patente. Desde entonces, la compañía ha estado realizando movimientos para asegurar su victoria en los tribunales, incluyendo acciones tales como realizar registros en Estados Unidos o alegar que los mods no deberían usarse para demostrar que una patente no es original. Sea como fuere, Nintendo no ha dado ningún paso para enfrentarse nuevamente a Pocket Pair por la presentación de Pal Farm. Y es que hablamos de una experiencia de simulación de granjas que sigue el estilo de títulos como Stardew Valley en paralelo. Pocopia recuerda más a Minecraft por situar a los jugadores en un mundo de voxeles, a invitarlos a reconstruir un paraíso Pokémon. Aún así, y como se indica en la publicación de Bucky,
Hay quien considera que los autores de Palworld han copiado a The Pokémon Company con su nuevo título. Y es que es eso, Pocopia, que por motivos obvios no voy a poner nada del juego. Es más un Minecraft, ya que tiene bloques mientras que Palfarm no tiene dicha estética. Y es más un juego de granja que otra cosa. Además, el género de granja no lo inventó Animal Crossing, sino un juego llamado Harvest Moon que salió en 1996, años antes que el primer Animal Crossing. Y es que Nintendo en sí ha plagiado muchas mecánicas en sus juegos estrella, en juegos que salieron mucho antes, pero eso no interesa que la gente lo sepa. Pero tranquilos, que en la descripción tendréis un link de todos los plagios que ha hecho Nintendo a lo largo de los años, que podéis ver después de este vídeo, ya que según avance el vídeo pondré más casos exclusivos que no están en ese vídeo, porque básicamente no pude poner por falta de tiempo. Y sobre este tema se ve a leguas de que como el estudio indie, que es un estudio muchísimo más pequeño que Nintendo, ha conseguido más ventas con su juego, pues eso Nintendo no lo puede tolerar. Y en vez de decidir invertir y mejorar sus sagas, no, ha decidido la peor vía posible, que es la de demandarles una y otra vez. Nintendo es el de las review en formato empresa corporativa, y lo digo totalmente en serio. No hay nada más ruin que lo que está haciendo Nintendo ahora mismo. Ahora vamos a hablar de Palfarm en sí. Palworld Palfarm, un spin-off enfocado en la simulación de vida agrícola, que llega poco después de que The Pokémon Company anunciara un simulador para Pokémon. Recordemos que esto no es un enfado pequeño, y que el caso entre Palworld y The Pokémon Company ya está en los tribunales. Como queda claro en el nombre, Palfarm estará ambientado en el mismo universo que Palworld, pero este juego no estará localizado en la misma isla que el título base, sino que nos llevará a un archipiélago nuevo habitado por Pals, sin enemigos ni villanos. En este caso podremos cultivar la tierra, cocinar, fabricar objetos y levantar la granja de nuestros sueños. Cada criatura prestará su ayuda en distintas tareas gracias a sus habilidades únicas, desde sembrar y regar hasta cosechar, expandiendo así la misma mecánica del juego original. Palworld Palfarm es como Animal Crossing y reduce pelear a algo secundario. Además de la gestión agrícola, Palfarm pondrá un fuerte énfasis en la interacción con los habitantes de la isla y los propios Pals. En lugar de pelear en Palfarm, expandiremos nuestra influencia a través de conversaciones cotidianas y el intercambio de regalos. Los jugadores podrán fortalecer vínculos y desbloquear historias especiales que darán mayor profundidad a la experiencia. Aún así, también habrá Pals enemigos, aunque el estudio solo ha citado que habitarán granjas rivales y harán estragos en nuestros terrenos. También será posible comerciar en el mercado, vendiendo cultivos o artículos fabricados y adquiriendo objetos raros para mejorar la vida en la granja. Como en Palworld, el componente multijugador también estará presente, permitiendo a los jugadores trabajar juntos para construir y compartir su estilo de vida agrícola. Con este proyecto, Pocket Pair busca ofrecer una faceta más acogedora en su universo, dejando a un lado la acción y supervivencia para centrarse en la vida tranquila. Aunque todavía no se sabe cuándo estará disponible, Palworld Palfarm ya se perfila como una propuesta interesante. Eso sí, en un contexto de demandas constantes, las similitudes entre Pokémon Pocopia y este nuevo juego son obvias. No son obvias, son estilos totalmente diferentes. Pocopia tiene un estilo más tirando a Minecraft. De hecho se parece más a Dragon Quest Builders, pero obviamente sin historia interesante. Aunque aquí Palworld juega con ventaja. Se parece tanto a Stardew Valley como a Animal Crossing. Y es lo que he dicho anteriormente. Es un juego de granja puro y duro, como otros tantos del mercado. Y según lo que ha hecho Nintendo cuando salió Palworld, lo más seguro que al cabo de poco tiempo acabe demandándoles por plagio. ¿Qué va a hacer Nintendo? ¿Demandar todos los juegos de granja existentes, olvidándose que el precursor del género fue Harvest Moon, título que no les pertenece y que salió mucho antes que Animal Crossing? Y, además, hay algo curioso, y es que Sony les alabó cuando sacaron Palworld, como hizo EA con Inzoi, en vez de amenazas, alabanzas, y eso ya dice mucho del estudio.
Ella será de poner muchos DLCs y demás. Y si quieres jugar los Sims 4 con todas las expansiones, tendrás que gastarte más de 1000 euros. Pero al final del día, a pesar de que les ha salido un competidor, lo aceptan. Y en vez de criticarles y perjudicarles, deciden alabar su trabajo. Y es curioso porque EA lleva reinando el mercado de los simuladores de vida con los Sims, tanto como Nintendo con Pokémon o Animal Crossing. Pero al contrario de Nintendo, han ido mejorando los Sims. El 4 me parece un retroceso, ya que en vez de ser un mundo abierto como el 3, es un mundo semiabierto. Pero bueno, esa es mi opinión, deja la tuya en los comentarios. Pero los Sims han mejorado tanto en mecánicas de fluidez y, lo más importante, los Sims es una simulación del mundo real. Luego tiene algunas expansiones con elementos fantasiosos como licántropos o lobos. Pero es que si fuera un calco del mundo real sería muy aburrido. Por lo que cada nuevo juego de los Sims ya incluía mecánicas recientes. Por ejemplo, en los Sims 2 no tenías móvil. Salió en una expansión muy posterior el poner una máquina en un solar comunitario para comprarte el móvil. Y creo que en los Sims 3 no lo tienes de base, pero con una expansión posterior ya lo tienes en el inventario. Recordemos que el juego base salió en 2009 y ahí no era tan común tener un móvil. Pero en el 4 ya tenías el móvil en el inventario al empezar una partida. Y volviendo al tema de Palfarm, sobre si vale la pena la compra, la verdad yo digo que sí vale la pena. Es un juego que te gustará si te gustan los juegos de granja y estás de tranquis. Si no, pues al carrer. Pero yo le daría una oportunidad porque aparte se ve muy bien el juego. Tiene buenos gráficos y se ven cosas como, por ejemplo, hacer una bola de nieve gigante, que yo al menos nunca he visto en ningún juego de granja. Tiene pinta que en cada estación se podrán hacer actividades distintas. Además que tienes también lo que parece ser una mina y lo que dijeron los desarrolladores, que hay pals y granjas rivales. Tiene pinta de ser muy divertido, la verdad. Y viendo el estudio que ha creado Palfarm, que es un spin-off de Palworld, yo le tengo fe. Y otra cosa muy importante, no hagáis caso de la gente que os diga que no lo compréis, como por ejemplo la opinión de este ex desarrollador de Capcom, que dice de no comprar Palworld por estar en medio de una disputa legal. Primero, la saga Monster Hunter tiene varios plagios, pero Capcom nunca ha dicho nada ni se ha quejado de que existan. Y segundo, Capcom es una empresa más abierta sobre esto, y por eso ha dejado que otras compañías hagan juegos parecidos a su saga, como por ejemplo Toukiren, que no está mal, pero solo está en japonés e inglés, y el baúl donde guardas las cosas tiene un límite ridículo, al menos el Toukiren Kiwami, además de introducir personajes controlados por la IA, mucho antes que Capcom con Rise, pero porque Capcom es Capcom, e innovan sus sagas y aprenden de sus competidores. Los de Nintendo son los rateros que se han pasado la vida plagiando cosas, ni se molestan en innovar y ni su origen es original. Pero ya hablaremos de ello más adelante, que ya llegaremos. Pero que esta persona decida decir a la gente que no compra un juego por X o por Y sin siquiera probarlo o mirar algún gameplay, a ver qué tal, es que me parece una total falta de respeto. Así que si quieres comprar cualquier producto de Pocket Pair, hazlo sin reparos. Además que una cosa, si quieres tener cualquier generación de Pokémon al completo, tendrás que comprarte ambos juegos, ya que no tienen los mismos Pokémon, y cada juego cuesta casi 50 euros en Amazon. Y si sumamos el DLC de esta última generación, Escarlata y Púrpura, que cuesta 35, son 135 en total, y son juegos con gráficos cutres, mientras que Palworld solo cuesta 29, que pide requisitos muy bajos y además, sin contar los mods que la comunidad habrá creado, tendrás horas y horas de entretenimiento asegurado, además de una muy buena comunidad, no como la de Pokémon, que es totalmente tóxica. Que si tienes que esforzarte en competitivo, si no eres una desgracia, y tampoco eres un auténtico entrenador Pokémon, que si has usado un Pokémon trampa como Miltank eres un noob, que si te has pasado la liga con una ayuda de una guía eres también un noob, aunque no sé quién se pasaría un juego de Pokémon con una guía, pero bueno. Que si no has desarrollado a tus Pokémon de forma correcta tampoco te mereces la medalla de entrenador Pokémon, que si te has pasado el juego, en fin. Que no he ido a casos extremos, pero que es una comunidad y fandom muy tóxico, que se esfuerza en rivalizar con el LOL, que se dice que es el fandom más tóxico del mundo de los videojuegos.
pero que seguramente los de Pokémon los sobrepasan y por mucho. Y además, sin contar que todo lo que haga Game Freak, aunque sea el 50º juego de Pokémon sin historia y con gráficos cutres, seguirán comprándolo y ni se te ocurra criticar eso aunque sea obvio, como el agua, que no tienen criterio propio, porque los fans de Nintendo están adoctrinados y su cabeza no innova en pensamientos. Y hablando de la innovación, las sagas de Nintendo apenas han evolucionado con el paso del tiempo y de los años, y han plagiado ideas de otros juegos que vinieron antes y, como dije anteriormente, aquí os mostraré muy rápidamente otras sagas que Nintendo ha plagiado, ya sea ideas, conceptos y mecánicas. Esto se lo debo al suscriptor Polnareff25, que me dio los datos de otros juegos que Nintendo plagió. He tardado un vídeo más en ponerlos. No he hecho una parte más, pero aquí están. Así que desde aquí te doy las gracias, Polnareff25. Aviso que para los más antiguos no encontré nada, ya que ni hay una wiki sobre ellos, y quería saber día y mes exacto de un juego que salió el mismo año. Así que irremediablemente tuve que recurrir a ChatGPT. Y no quiero críticas, he buscado y rebuscado y no encuentro nada de verdad. Siempre busco los datos uno a uno y, esta vez, no encontraron nada y, ni aún así, encontraron los datos concretos y exactos del juego que plagió Nintendo, por no ser apenas conocido, que, muy posiblemente, o nadie lo puso por ser apenas conocido o que Nintendo lo borró de internet. Y no sería raro, ya que sobre el tema del Mario pirata que Nintendo vendió a la gente, hoy en día apenas se encuentran datos de ello. Hace un tiempo hice un vídeo sobre ello, así que te lo dejaré en la descripción por si te interesa para que lo veas más tarde. Es un vídeo antiguo, así que por favor no me culpes de la narración, entonación y audio. Era de mis primeros vídeos que hice y de aquella grababa con las notas de voz de un móvil muy antiguo, no tenía un micro como ahora. Empecemos a hablar de los plagios. Space Farbear salió en 1980 y es un plagio de Galaxian, arcade de Namco de 1979. Hellfire salió el 15 de septiembre de 1980 y es un plagio de Polaris, arcade de Taito de 1980. Y de este no encontraron la fecha exacta de cuando se lanzó en las arcades, pero seguramente fue mucho antes que Hellfire. Dr. Mario salió en 1990 y es un plagio de Tetris que salió en 1984. Mario Golf salió en 1999 y es un plagio de Hot Shot Golf, Everybody's Golf de 1997. 1080 Snowboarding salió en 1998 y es un plagio de Cold Borders de 1996. Animal Crossing salió en 2001 y es un plagio de los Sims que salió en los 2000. La mitiquísima saga de EA, aunque yo aquí discrepo un poco, ya que aunque en el 2 hay una expansión llamada Abren Negocios y otra de las 4 estaciones donde puedes cultivar, pescar, cazar bichos y hacer miles de actividades que tienen relación con la naturaleza, que en el 1 también hay muchas cosas parecidas, yo me inclino a que Animal Crossing es más un juego de granja, y sobre eso ya existía un juego llamado Harvest Moon, que salió en 1996. De hecho, en el otro vídeo de la descripción lo puse. Y si tenéis curiosidad del por qué sé tanto de los Sims 2, es porque fue uno de los juegos que más jugué, con todas las expansiones y mods hace muchísimos años. Aunque seguramente de todas las veces que jugué al Final Fantasy X en Play 2 lo superé. Y hoy en día estará superado también por Monster Hunter World más Iceborne. Anteriormente un PC era cosa de ricos, y no era ni un cuarto de potente a lo de ahora. No como hoy en día que por 1200 euros te compras un PC potente, gaming, y que te dura 7 años. Mario Smash Football salió en 2005, y es un plagio de Sega Soccer Slam del 2002, o Super Shot Soccer del 2000. Super Mario Maker salió en 2016, y es un plagio de Little Big Planet que salió en 2008. Splatoon salió en 2015 y es un plagio de The Blob, el cual salió en 2008. Se ve que a Nintendo desde siempre le gusta copiar y no innovar, ya desde sus inicios cuando era una compañía que vendía cartas. Pero no unas cartas cualquiera, sino cartas Hanafuda. Y dichas cartas se crearon en el siglo XVI, cartas con las que en Japón se suele jugar en Año Nuevo. Ni su primer negocio era original ni revolucionario. Y lo mismo ocurre con los videojuegos.
La primera consola de la historia fue la Magnavox Odyssey, que salió en 1972. Y con esto ha quedado claro que, una vez más, que el estudio de Pocket Pair ha hecho un producto mejor que Nintendo, y al ser un estudio indie Nintendo, está de morros como un niño pequeño porque ellos no saben innovar, que Nintendo nunca inventó nada nuevo y que la gente debería exigir que Nintendo, en vez de malgastar tu dinero en demandas, gaste el dinero en I+D, y que Pocket Pair al final del día es otra desarrolladora más que simplemente ha dado a la gente lo que quería y por eso han vendido millones. Si estás de acuerdo y te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.